Entonces vamos a recordar que era lo que hacíamos en el modelo de análisis de varianza. Si recuerdan, era estimar las varianzas de varias muestras y la hipótesis nula y la hipótesis alternativa consistían en suponer que o bien todas las medias de todas las muestras eran iguales o la hipótesis alternativa que al menos una era distinta. ¿Ok? La hipótesis alternativa nos decía que al menos una es distinta, pero no nos decía ninguna información acerca de cuál era o de cuántas eran distintas. ¿Ok? Se acomodaban los datos en tablas en los que las columnas eran los grupos o las muestras y las observaciones iban en las filas, ¿ok? Se utilizaban dos índices para denotar las frecuencias y se calculaba la F de Fisher, que era nuestro estadístico, utilizando la suma de cuadrados y la suma de cuadrados, los cuadrados medios, perdón. Y distinguíamos dos tipos entre grupos y dentro de los grupos. Calculábamos los grados de libertad según el número de datos totales y el número de grupos. Y con eso obtenemos la F de Fisher, ¿no? Que era la división de los cuadrados medios entre grupos entre los cuadrados medios dentro de los grupos. Y los cuadrados medios de grupos eran simplemente estas sumas que estaban aquí. ¿Y para qué hacíamos eso? Para poder comparar con una F en tablas que viene dado por los grados de libertad y una significancia alfa, ¿ok? Entonces, lo que hacíamos era ordenar nuestras tablas en los grupos, en las columnas y las observaciones en las filas, ¿ok? Primero planteamos las hipótesis, que como los decía, la nula es que todas las medias son iguales y la 2 es que al menos una es distinta. Después hacíamos todos los cálculos de las sumas y llegábamos a la suma de cuadrados totales entre grupos y dentro de los grupos. Calculamos los grados de libertad y calculamos los cuadrados medios que nos permitían encontrar la F de Fisher. Y con ese valor de la F de Fisher lo comparamos con una F de tablas, que si lo recuerdan se ve algo así. Eran tablas de este tipo, en las que tenemos los grados de libertad dentro de los grupos sobre las columnas y entre los grupos sobre las filas, ¿ok? Y aquí se tiene una tabla para cada nivel de significancia. Es 1 menos alfa es 0.9, entonces alfa es 0.1, o sea, el 10%. Y nosotros nos estamos manejando con alfa igual al 5%, o sea, esto, o el 1%, o sea, esto. Identificamos los grados de libertad y encontramos el valor de F. Y con eso comparábamos con el valor de F encontrado. Si es mayor, entonces se rechaza H0 y entonces se acepta H1, es que nos dice que al menos hay una diferencia entre las medias. Ok, todo eso muy bien, pero ¿qué es lo que sucede? Que como les dije, esta prueba no aporta ninguna información acerca de... quítenme, esta es la clase 11. No nos da ninguna información acerca de cuál media es la que es distinta de las demás. O qué grupo de medias es distinto a las demás. Solo nos dice que al menos una. Entonces, para solucionar esto, tenemos las comparaciones múltiples. ¿Ok? Y este es el último tema, es el tema 6. Y vamos a ver de qué se trata.
Bueno, primero vamos a dejar clara nuestra motivación y es que en un análisis de modelo de varianza, comúnmente conocido como ANOVA, ¿sí? Se comparan las muestras una a una. Voy a poner rojo porque es importante. Y por lo tanto, solo permite conocer si todas las medias son iguales o si hay alguna diferencia. Ujú, ¿ok? Entonces, las hipótesis en el ANOVA son simplemente que todas las medias son iguales. Compara un M1 con M2, con mu2, con mu3, hasta mu-K. Y solo nos va a decir si existe alguna diferencia. Es decir, hay alguna muy que es distinta de alguna mu-J. Ujú. Pero no nos dice cuál hay, cuál es, o si hay varias, o si solo es una. Ujú. El estadístico que usábamos para eh, hacer la comparación de nuestras hipótesis era la F de Fisher, que la calculábamos como la división entre los cuadrados medios entre grupos, entre los cuadrados medios dentro de los grupos. Ujú. Y los cuadrados medios entre grupos eran la suma de cuadrados entre grupos entre los grados de libertad, y los cuadrados medios dentro de los grupos eran la suma de cuadrados dentro de los grupos entre los grados de libertad dentro de los grupos. Ajá, y esto ya era simplemente sumas. Ujú. Sumábamos los datos de la forma en las que nos decía y obteníamos la información. Los grados de libertad lo mismo. Restábamos el número de datos entre el número de grupos y cosas así. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos el estadístico, nuestro criterio de rechazo con significancia alfa era que si nuestra F calculada es mayor que F de tablas con grados de libertad entre grupos, un número de grados de libertad dentro de los grupos y una significancia alfa, entonces se rechaza H0. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos solucionar la falta de información que nos presenta el ANOVA? Ujú. Pues bueno, para encontrar diferencias específicas, es decir, tener la información de cuál es la media que es distinta o cuáles son iguales o cuántas medias hay distintas, se realizan comparaciones múltiples.
Y podemos distinguir dos tipos de comparaciones. A priori y post hoc. Ambos son latín. A priori significa antes de la experiencia y post hoc después de la experiencia. Entonces, vamos a empezar entendiendo cómo se realizan a cabo las comparaciones a priori, ujú, lo cual es el subtema 6.1. 6.1, comparaciones a priori. Ujú. Ok, ¿qué son las comparaciones a priori? Son comparaciones que el investigador decide probar. Ujú. Pero en sí todas las comparaciones que se hacen, pues son porque el investigador decide hacerlas. Lo característico de las comparaciones a priori es que se deciden probarlas eh, desde antes de obtener los datos. Tener o analizar los datos. Es decir, generalmente se obtienen, por ejemplo, las medias de los datos que tenemos y vemos alguna diferencia. Ujú. Por ejemplo, notamos que la media del grupo 2 es distinto a las del grupo 1 y a las del grupo 3. Y queremos ver si esa diferencia es estadísticamente significativa. Ujú. Entonces hacemos una prueba y encontramos el resultado. Ujú. Las comparaciones a priori no son así. Son comparaciones que se plantean desde el modelo de investigación. Son comparaciones que se quieren hacer desde antes de conocer los datos que se van a obtener, ujú, o de las medias que se van a obtener. Entonces, un investigador no sabría qué valor tendrían las medias del grupo 1, del grupo 2 y del grupo 3, pero sabe que quiere comparar las del grupo 1 con las del grupo 2 y 3. ¿Por qué? Porque es su variable, su grupo de interés en su investigación o cosas así, ¿ok? Por eso es lo que las caracteriza. Ujú. Y como son llevadas a cabo utilizando un método o metodología que se llama contraste lineal. Ujú. Y este contraste lineal es lo que vamos a aprender a hacer. Ok. Ah, ¿qué es un contraste lineal? Es una comparación entre grupos eh, lo voy a poner entre K grupos o muestras o mediciones de tamaño n. Es decir, cada grupo va a tener n, n datos. Ujú. Entonces, en total vamos a tener K por n datos. Muy bien. ¿Qué es lo que se hace? El primer paso es que se construye una combinación lineal de las medias de las muestras o de los grupos. Vamos a quedarnos con grupos para consistentes de los grupos. ¿Mm? ¿Qué es una combinación lineal? Es simplemente multiplicar por unas constantes y sumar. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso?
Bueno, nuestra combinación lineal la vamos a denotar por L y va a ser igual a la suma de las medias de los grupos multiplicadas por unas constantes. Ujú. Por ejemplo, vamos a denominar esas constantes como C. Entonces, la media del grupo 1 va a estar multiplicada por una constante 1. Ujú. La media del grupo 2 va a estar multiplicada por una constante 2. La media del grupo 3 va a estar multiplicada por una constante del grupo 3. Así hasta llegar a una constante K que multiplica a la media del grupo K. Ujú. Entonces tendríamos K elementos en esta suma. ¿Esto cómo lo podemos expresar? Pues simplemente sería la suma del índice J que va de 1 hasta K. La suma sobre los grupos de las medias de los grupos multiplicadas por una constante. Ujú. Ok. Existe una condición muy importante sobre estos coeficientes, estas constantes, que es la siguiente, y nos va a permitir encontrar el valor de esos coeficientes. Ujú. Entonces, ¿qué condición? Es que se cumple esto con la suma de las constantes J igual a 1 hasta los K grupos es igual a C1 más C2 más hasta CK, tiene que ser igual a 0. Ujú. Esta condición se tiene que cumplir para seleccionar nuestras CJ. Ujú. ¿Y cómo se seleccionan? Bueno, el siguiente paso es que se seleccionen las CJ para definir el contraste deseado por la hipótesis nula y la alternativa. ¿Ok? Vamos a ver. Esto se hace por medio de ciertas reglas y que ahorita pueden sonar un poco confusas, pero vamos a hacer varios ejercicios para que queden claras. ¿Ok? La primera, se contrastan medias o promedios de medias. Ujú. Por ejemplo, que queramos contrastar que nuestra H0 sea que eh, la media, perdón, la media de la muestra 1 eh, sea igual a la media de la muestra 3, por ejemplo. Ujú. Ahí se contrasta una media con otra media. Otra hipótesis nula podría ser, por ejemplo, que contrastemos promedios de medias, que queramos ver si el promedio de las medias del grupo 1 y el grupo 2, este es el promedio, sea igual que el promedio de las medias de los grupos 3 y 4. Ujú. Ahí estamos contrastando los dos medias, dos promedios de medias. Y puede ser combinado. Puede ser que nuestra hipótesis nula sea querer saber si nuestra hipótesis, si la media del grupo 1 es igual a la media, por ejemplo, de las otras tres muestras, ¿no? De- del promedio de las medias de las otras tres muestras, o grupos, del grupo 3, del grupo 4, del grupo 2, del grupo 3 y del grupo 4. Ok, este sería el promedio de la media del grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4. Y para que sea el promedio, esto sería entre 3. ¿Ok?
Estos son el tipo de comparaciones. Y como pueden observar, ya son comparaciones más específicas. Ya nos van a poder dar información acerca de valores específicos solo de ciertas medias de un grupo de medias o de valores específicos con grupos de medias. Ujú. Sí, de este tipo van a ser. Lo siguiente que vamos a necesitar para encontrar los coeficientes es que los coeficientes son positivos, negativos o cero. Ujú. Se comparan aquellas medias o grupos de medias de signo contrario. Ujú. ¿Qué pasa con las que son cero? Eh, los coeficientes nulos, nulos, no se comparan. Ujú. Entonces, por ejemplo, en estas tres, em, se está comparando la media de el grupo 1 con el grupo 3. ¿Ok? Entonces, los coeficientes del grupo 1 que irían aquí, ujú, este coeficiente tendría signo contrario al de la media del grupo 3. Es decir, si este es positivo, este sería negativo, y si este es positivo, el otro sería negativo. ¿Ok? Ujú. Y como todas las demás medias no se están comparando, serían cero. Las únicos diferentes de cero sería la de media del grupo 1 y la media del grupo 3. ¿Ok? Muy bien. Ya tenemos información de si pueden ser positivos, negativos o cero. Ahora, ¿cómo se eligen? Pues bueno, los coeficientes de medias son uno o menos uno. Ujú. Pueden ser positivos o negativos y son de uno o menos uno. Ujú. Pero también podemos comparar coeficientes de promedios de medias. Entonces, los de promedios de medias son uno entre el número de medias promediadas. Escribo bien esto porque quedó. Son uno entre el número de medias promediadas. Ok. Entonces, por ejemplo, se tienen cuatro grupos. ¿Mm? El grupo de datos X1, el grupo de datos X2 y el grupo de datos X3 y X4. Ujú. Con medias X1 media y así. Lo que se hace primero es generar nuestra combinación lineal. La combinación lineal, recuerden, van a ser las medias de los grupos multiplicadas por coeficientes. Entonces, el coeficiente 1 va a multiplicar a la media del grupo 1 más el coeficiente 2, multiplicando a la media del grupo 2 y así.
Vamos a hacer un contraste, por ejemplo. Un ejemplo sería el contraste de la media de la muestra 1 o del grupo 1 o del grupo 1 con la media del grupo 2. ¿Qué significaría esto? Nuestra hipótesis nula sería simplemente que lo estaba poniendo con mu, lo estaba poniendo con la media del grupo 1 sea igual al grupo 2. Y ya, pues la alternativa sería lo contrario. Que la media del grupo 1 sea distinta del grupo 2. Ok, entonces, ¿cómo vamos a elegir nuestros coeficientes? Primero, los coeficientes son positivos o negativos o cero. Se comparan aquellas medias o grupos de medias de signo contrario y los coeficientes lunos no se comparan. ¿Ok? Entonces, tenemos L igual a C1, X1, más C2, X2, más C3, X3, más C4, X4. Ok, vamos a empezar haciendo cero los que no vamos a comparar. No estamos en la comparación, no se incluyen las medias del grupo 3 y del grupo 4. Entonces hacemos C3, 0 y C4, 0. Para que solo se incluyan C1 y C2. Ahora, ¿qué se está comparando con qué? X1 se está comparando con X2. La media de X1 se está comparando con la media de X2. Entonces, estos dos coeficientes deben de tener el signo contrario, porque eso indica una comparación. Entonces, este va a ser positivo y este va a ser negativo. Entonces ya tenemos cuáles son positivos, cuáles son negativos y cuáles son cero. Lo siguiente es determinar que los coeficientes de las medias son 1 o menos 1. Y los promedios de medias son 1 entre el número de medias promediadas. Estos son coeficientes de medias porque no hay promedios de medias. Entonces simplemente van a ser 1 y menos 1. Entonces L va a ser más 1 por X2, la media, menos 1 por X2, la media. Y de hecho, aquí me equivoqué. Este es el grupo 1 y este es el grupo 2. Una disculpa. Entonces, esta sería nuestra combinación lineal. Ok, vamos a comprobar el criterio de linealidad, que era justamente este. Lo voy a poner aquí. Criterio de linealidad. Y es que la suma de los coeficientes sea 0. Entonces aquí la suma de C1, bueno, de CI, es igual a, voy a sumar todos los coeficientes, ¿ok? Es de los coeficientes J con J desde 1 hasta el número de grupos que tenemos 4. Este es C1 más C2 más C3 más C4. Esto no lo vamos a utilizar, pero es una forma de comprobar que hicimos el procedimiento correcto. Entonces vamos a sustituir los valores. Quedamos que C1 es 1, C2 es menos 1, C3 es 0 y C4 es 0. Y eso nos queda 1 menos 1 y nos da 0. ¿Ok? Todo concuerda. ¿Qué otra forma tienen de comprobar? Bueno, pueden utilizar la hipótesis nula. Simplemente despejan el lado derecho. Entonces, lo voy a hacer aquí, en un apartado. Si H0 tendríamos que X1, la media, es igual a la media de X2. Simplemente despejamos del lado derecho, quedaría X1 menos X2 es igual a 0. Y vemos que esto tiene la misma forma que esto. ¿Lo ven? Es
1 o más 1 por x1 menos 1 por x2. Ujú. Es lo mismo que esto. Esa es otra forma de verificar. Vamos a hacer otro ejemplo y les dejo un ejercicio. Ok. Ah, ok, vamos a ver. Ahora queremos hacer el contraste de la media del grupo 2 con el promedio de medias de los grupos 1, 2, 1, 3 y 4, perdón. Ujú. Queremos contrastar la media del grupo 2 con el promedio de las medias de los grupos 1, 3 y 4. Ujú. ¿Cuál sería nuestra hipótesis nula? Pues sería esto, ¿no? Que la media del grupo 2 sea igual eh, al promedio de las medias de los grupos 1, 3 y 4. Ujú. Entonces sería x2 con el promedio de 1, 3 y 4 sería x1 más x2 más x3. Y para que sea el promedio es entre 3, porque tenemos 3 datos, ¿no? Recuerden la definición de promedio. Ok, listo. Ya tenemos nuestra hipótesis. Que sigue generar nuestra combinación lineal. La combinación lineal es la suma de las medias de los grupos multiplicadas por unos coeficientes, ¿no? X2 más C3, X3 más C4, X4. Ok, aquí me equivoqué, miren. Estamos comparando el grupo 2 con el promedio de las medias de los grupos 1, 3 y 4. 1, 3 y 4. Ujú. Muy bien. Ahora, el primer paso es determinar si los coeficientes son positivos, negativos o cero. Se comparan aquellos de signo contrario y los coeficientes nulos no se comparan. Aquí, como estamos comparando todas las muestras, pues ningún coeficiente va a ser cero, porque todas entran en la comparación. Eh, Ahora sí, siguen los signos. Se compara los positivos con los negativos. Entonces, vamos a empezar. Eh, Se compara x2 con x1, x3 y x4. Entonces, si uno es positivo, los otros tres van a ser negativos. Y si los tres son positivos, el otro va a ser negativo. ¿Ok? ¿Se entiende? Eso lo pueden... Sí, muchas gracias, Carol. Ujú. Entonces, eso se entiende. Lo pueden elegir ustedes. Ustedes pueden elegir cuál quieren que sea negativo y cuál quieren que sea positivo. ¿Ok? Entonces, supongamos que eligen que C2 sea negativo. Este es negativo. Entonces, como se compara con X1, X3 y X4, los otros van a ser positivos. Este es positivo, este va a ser positivo y este va a ser positivo. Muy bien. Ya tenemos los signos. Y quedamos que ninguno es cero. Am, ¿Y qué sigue? Determinar el valor de los coeficientes. Y nos dice, los coeficientes de medias son 1 o menos 1. Y los promedios de medias son 1 entre el número de medias promediadas. Ujú. Entonces, vamos a empezar. L es igual a aquí estamos comparando una media que es x2. Entonces va a tener valor de 1 o menos 1. Como quedamos que es negativo, va a tener valor de menos 1. ¿Ok? Menos 1. Ahora siguen los otros tres. Los otros tres se comparan como un promedio.
Entonces el coeficiente va a ser 1 entre el número de medias que se están promediando. Aquí se están promediando tres medias, la x1, x3 y x4. Entonces sería 1 entre el número que se está comparando, que es un tercio. Y vean que es el mismo que está dividiendo aquí. Entonces quedamos que es un tercio los que están multiplicando a estos. ¿Y con qué signo? Pues ya habíamos quedado que positivo, ¿no? Entonces quedaría más un tercio por x1 media. Ya quedamos que es menos 1 por x2. Y aquí sería más un tercio ah, por x3, la media del grupo 3, más un tercio de la media del grupo 4. Ok. Ujú. Entonces ya tenemos esto. Vamos a comparar el criterio de linealidad para ver si se cumple o no. Y es que las sumas de los coeficientes de j igual a 1 hasta 4, tenemos 4 grupos, es igual a C1 más C2 más C3 más C4. Ujú. Sustituimos los valores que encontramos. C1 vale un tercio, C2 vale menos 1, más un tercio y más un tercio. Ujú. Esto es igual a, sumamos los tercios, eso es 3 tercios, menos 1 es igual a 1 menos 1 es igual a 0. Muy bien, se cumple. Ujú. Y vamos a ver, la otra forma de comprobar era despejando un lado de la ecuación de H0, ¿ok? Eh, Observen que aquí x2 tiene un signo negativo. Ujú. Entonces, para que nos quede igual, en vez de despejar a la derecha, despejamos a la izquierda. Es decir, que no quede nada del lado izquierdo. Ujú. Entonces, x2, que es h0, igual a x1 más x3 más x4 entre 3. Ujú. Simplemente despejamos, pasamos restando a x2. Ujú. Y quedaría ya ordenando. Entonces quedaría 0 es igual a x1, queda dividido entre 3, más menos x2 porque lo pasamos restando, más x3 entre 3, más x4 entre 4. Entre 3, perdón, también. Ujú. Y observamos que queda lo mismo, ¿no? X1 entre 3 está aquí. Esto queda aquí. Menos x2 queda aquí. Menos x2. X3 entre 3 queda aquí. Y x4 entre 3 que está aquí. ¿Ok? Entonces ya lo comprobamos doblemente. Sabemos que es correcto. Entonces les dejo un ejercicio para ustedes. Ahora, queremos el contraste de esas 4 muestras. Queremos el contraste de la media del... ¿qué sería? Mm, ok, sería de, del promedio de las medias de los grupos 1 y 2 con el promedio de las medias de los grupos 3 y 4. Entonces les voy a pedir que me hagan esto. Estamos comparando dos promedios, el del grupo
el promedio de los grupos 1 y 2 con el promedio de los grupos 3 y 4. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero, encontrar H0. H0 va a ser igual a ¿qué? ¿Qué estamos comparando? Observen, aquí comparamos la media del grupo 2, que está aquí, con el promedio de las medias de los grupos 1, 3 y 4, que está aquí. Así se construía la hipótesis nula. Después, ¿qué sigue? Es generar nuestra combinación lineal y encontrar los coeficientes. Primero identificamos cuáles son 0, cuáles son positivos y cuáles son negativos. Y después identificamos las coeficientes de medias son simplemente 1 menos 1. Y las de promedios de medias son 1 entre el número de medias que se están promediando. Si aquí estamos promediando dos medias, 1 y 2 y 3 y 4, el coeficiente va a ser 1 entre 2. Combinamos eso con los signos y encontramos los coeficientes. Ya que encontramos L, comprobar con criterio de linealidad. Lo voy a poner así. Con criterio de linealidad. Es decir, ver que la suma de los coeficientes que encontramos sean igual a 0 y con la hipótesis nula. Despejar de tal forma que nos quede lo mismo dentro de la igualdad. Es decir, recuerden que lo que hacíamos era despejar H0 de forma que de un lado nos quedara 0 y del otro lado nos quedara lo que habíamos encontrado como nuestra combinación lineal. Ok, por favor. Pero primero, ¿hasta aquí alguna duda? Bueno, chicos, en L puedo repetir la instrucción. Sí, claro. Vamos a ver lo que hicimos con L. Primero escribimos nuestra combinación lineal, ¿ok? Es simplemente la suma de las medias de los grupos. Si tenemos 4 grupos, pues van a ser la suma de las medias de los 4 grupos. Pero esas medias van a ir multiplicadas por unos coeficientes, que nosotros llamamos C1, C2, C3, C4 y hasta donde sea. ¿Qué es lo primero que se hace? Em, bueno, primero se encuentra cuáles son positivos, cuáles son negativos y cuáles son cero. Recuerdes que si no entran dentro de la comparación, son cero. Pero si entran dentro de la comparación, de un lado, los que estén de un lado de la comparación van a ser positivos y del otro lado van a ser negativos. Ustedes eligen cuál. Sí, pueden elegir este positivo y estos negativos, o estos negativos y estos positivos. Eso lo eligen ustedes, da lo mismo. Primero encontramos eso, los signos y cuáles son cero. Y después asignamos ya el valor numérico de los coeficientes, utilizando ¿qué? Los coeficientes de medias, medias únicas, son 1 o menos 1, y los coeficientes de los promedios de las medias son 1 entre el número de medias promediadas. Entonces, por ejemplo, aquí, este ejemplo que hicimos. Tenemos el contraste x2 con el promedio. Primero generamos nuestra combinación lineal. Escribimos la suma de las medias y los multiplicamos por unos coeficientes. Primero, como no hay medias que se queden fuera que no estén en la comparación, pues no hay ceros. Ahora, elegimos los coeficientes que sean de signo positivo o negativo, según la comparación. Los coeficientes de las medias que estén de un lado van a ser de signo diferente que los coeficientes del otro lado. Pueden ser positivo o negativo y positivo, como ustedes se sientan más cómodos.
En este caso, yo elegí, por ejemplo, que de este lado fueran negativos y que de este lado fueran positivos. Entonces puse que el coeficiente de la media de x2 fuera negativo y que los coeficientes de las medias x1, x3 y x4 fueran positivos. ¿Ok? Se eligen los signos. Y finalmente utilizamos esto, ¿no? Que los coeficientes de medias son 1 o menos 1. Es decir, aquí solo estamos comparando la media, no es un promedio de medias. Y como es solo la media, se pone 1 o menos 1. Pero como es negativo, porque nosotros, bueno, yo propuse que fuera negativo, entonces menos 1. Y los coeficientes de los promedios de medias son 1 entre el número de medias promediadas. Ujú. Aquí el número de medias promediadas es 1, 2, 3. Ujú. Entonces 1 entre 3. Y como son positivos, pues son más 1 entre 3 para todas estas. ¿Ok? Y listo. ¿Sí quedó claro o hay alguna pregunta? Ok, muy bien. ¿Los demás? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, por favor, realícenme este ejercicio para encontrar los coeficientes y comprobar que sea correcto, ¿ok? Les dejo, ¿qué será bueno? 3, 5, los veo 11:40. Aquí voy a estar revisando, ¿ok? Y mientras paso lista. Si tienen alguna duda, activan su micrófono o me escriben en el chat.
Ok, ¿cómo van? ¿Ya terminaron eso? A ver, por favor, escríbanmelos en el chat. Sus coeficientes solamente. Por ejemplo, no sé qué les haya dado. Uno, cero, un medio y dos, por ejemplo. Lo que les haya dado. Ok, escríbanme su respuesta en el chat, por favor, para leerla. ¿Necesitan más tiempo? Compañeros, contesten, por favor. ¿Necesitan más tiempo? ¿Ya lo hicieron? ¿Tienen dudas? ¿Están corroborando? Ok. Entonces, 5 minutos más. Y mientras aquí me espero por si tienen dudas. Ok. No se preocupen, 5 minutos más.
Ok, en cuanto tengan el resultado, lo escriben en el chat, por favor. Ok, vamos a ver. Nos piden encontrar el contraste de dos promedios, ¿no? Que sería el promedio de las medias de los grupos X1 y X2. Ese es el promedio con el promedio de las medias de los grupos 3 y 4. Este es el promedio. Ok. ¿Qué va a ser igual nuestra combinación lineal? Bueno, tenemos cuatro grupos, entonces simplemente sumamos x1, la media, más x, más la media de x2, más la media de x3, más la media de x4. Ujú. Y estos van multiplicados por coeficientes. Ujú. Que llamamos C1, C2, C3 y C4. Listo, así se construye nuestra combinación lineal. ¿Qué sigue? Primero identificar los valores que son cero, que son negativos o que son positivos. Ujú. Los valores que son cero, ¿no? Los valores que son cero son aquellos que no se incluyen en la comparación. Aquí están x1, x2, x3 y 4, x4, entonces no hay cero. Ujú, muy bien. Vamos a ver cuáles son positivos. Ujú. Los que estén de un lado de la comparación van a tener signo distinto a los que estén del otro lado de la comparación. ¿Ok? Entonces pueden elegir ustedes los que quieran. Pueden elegir unos negativos y los otros positivos, o unos positivos y los otros negativos. Yo, por ejemplo, voy a elegir que estos sean positivos y que estos sean negativos. Ujú. Entonces lo coloco aquí. El coeficiente de x1 va a ser positivo, el de x2 va a ser positivo, el de x3 negativo y el de x4 negativo. Ujú. Muy bien. Ahora, los valores. Si estuviéramos comparando medias solamente,
solo pueden tomar los coeficientes valores 1 y menos 1. Pero no tenemos medias, ¿cómo decirlo? Medias únicas, por así decirlo, sino que tenemos promedios de medias. Y para los promedios de medias, los coeficientes van a ser 1 entre el número de medias que se estén promediando, ¿ok? De este lado estamos promediando dos medias. Entonces los coeficientes van a ser 1 entre 2. Entonces tenemos que L es igual a, de x1 y x2 es 1 entre 2 positivo, porque lo habíamos dicho así. 1 entre x, x1. Más aquí también es 1 entre el número de medidas que se estén promediando. Y aquí es x2. Ahora, de este lado estamos promediando también medias, entonces va a ser 1 entre el número de medias que se estén promediando. Estamos promediando x3 y x4, son dos medias, entonces los coeficientes son 1 entre 2. Pero habíamos dicho que son de signo negativo, entonces quedaría menos un medio de x2. 3, perdón, y menos un medio de x4. Listo. Vamos a comprobar nuestros coeficientes. Una forma es por linealidad, que es que la suma de los coeficientes de j igual a 1 hasta el número de grupos, en este caso 4, es igual a C1 más C2 más C3 más C4, es igual a un medio más un medio menos un medio menos un medio. Un medio más un medio es igual a 1 y un medio menos un medio es menos 1. Esto es 1 menos 1, 0. Ok, se cumple. Ahora vamos a utilizar nuestra hipótesis. x1 más x2 2, es igual a x3 más x4 entre 2. Ahora, yo voy a despejar del lado derecho, porque veo que así coinciden los signos. Si despejaran del lado izquierdo, les quedaría lo mismo, solo que se quede signo negativo, pero sería básicamente lo mismo. Entonces, como quiero que x1 y x2 sean positivos, porque lo tengo aquí, positivos, positivos, los voy a dejar aquí y voy a pasar x3 y x4 del lado izquierdo. Entonces despejo. Esto es x1 más x2 entre 2 menos x3 más x4 entre 2. Y esto es igual a 0. Y si lo separo ya, individualmente sería x1 entre 2 más x2 entre 2 menos x3 entre 2 menos x4 entre 2. Y vemos que coincide, ¿no? Esto que tenemos aquí es lo mismo que tenemos aquí. x1 entre 2, x2 entre 2, menos x3 entre 2, menos x entre 4. Ok, comprobamos eso. Muy bien. ¿Alguien tuvo problemas con eso? A lo mejor se tardaron en la comprobación, pero llegaron a esos coeficientes. Yo sí, solo que puse los signos al contrario. Primero puse negativos y después positivos. Ok, no hay Y ahí ningún es donde problema. tuve confusión. Ah, ok. Sí, eso lo pueden elegir ustedes si el resultado es el mismo. A los demás, ¿cómo les fue? ¿Tuvieron lo mismo? ¿Tuvieron otra cosa? Sí, yo igual me pasó lo mismo. Los signos los puse al revés, pero olvidé colocar el dividendo 2 en los negativos. Ah, ok. Ajá, eso fue lo que se me pasó. Sí, muy bien. Pues bueno, eso se resuelve simplemente practicando unos 2 ejercicios más y creo que lo van a dominar. No sé si identificar eso. ¿Qué se está comparando con qué? Y uno es positivo y el otro negativo. Uno es negativo y el otro positivo, como ustedes gusten. Lo que no esté participando en la comparación se le pone 0. Y a los que están como medios individuales se les pone un 1 o menos 1. Y a los que están en promedios se les pone 1 entre el número de medias que se están promediando.
Y recuerden, las comparaciones son entre media y media, media y promedios de medias, o promedios y promedios, ¿ok? Yo una pregunta. Ujú. No importa cuántos datos tengamos negativos, ¿se coloca siempre uno en la fracción? No importa cuántos datos negativos. Ajá. Porque, por ejemplo, en el primer ejercicio que usted nos dio tenemos un tercio y yo pensé que x2 era uno y como después tenemos tres datos que son x1, x3 y x4, de ahí son tres datos, entonces por eso pensé que había sacado un tercio. Y en el ejercicio que yo hice, que usted nos dejó ahorita, Ujú. había puesto al inicio dos medios, porque tenía dos datos negativos y dos positivos. Ah, ya. Después seguí el ejemplo que usted nos dio, pero me quedé con esa duda. ¿De No, sí. dónde sale? Es simplemente para los números que no están promediados, las medias que no van promediadas, por ejemplo, aquí este x2, pues si se pone solo 1 o menos 1. Y para las medias que estén aquí, solo importa este número que está aquí abajo, que es el número de medias que se está promediando, ¿ok? Pero si es 1 entre el número. Por ejemplo, si tuviéramos un promedio de x1 más x2 más x4 más x5, ujú, pues el promedio de esto sería un 4, ¿no? Porque tenemos 4 medias que se están promediando. Entonces los coeficientes en la combinación lineal serían un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. Ujú. Ok, gracias. Sí, de nada. Ok, ¿nadie más tiene dudas? Muy bien, entonces ya vamos a continuar. Recordemos que queremos justamente encontrar la validez o no de nuestras hipótesis nulas, ujú, que nos están comparando medias y promedios de medias. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar esta L de manera que el siguiente paso, ya que encontramos nuestra combinación lineal, es que se obtienen los cuadrados medios entre grupo. Si se acuerdan, utilizábamos para calcular la F de Fisher, ¿no? En el ANOVA. Entonces, esto está dado por cuadrado medio entre grupos es igual a el número de datos por grupo por L al cuadrado entre la suma de I igual a 1, le voy a poner J, igual a 1 hasta el número de grupos, K, la suma y hasta K de los coeficientes al cuadrado. Ujú. Cada coeficiente se eleva al cuadrado y se suman todos. Muy bien. Así calculamos nuestro cuadrado de medios entre grupos. ¿Y qué seguiría? Ujú. Utilizando un análisis por varianza, que sería una ANOVA, se encuentran los cuadrados medios dentro de los grupos y los grados de libertad dentro de los grupos. Ujú. Eso se realiza por medio de una ANOVA, lo vimos hace 2 clases, y finalmente se calcula la, sería el estadístico de F de Fisher. Ujú. Está dado por los cuadrados medios entre grupos entre los cuadrados medios dentro de los grupos. Ujú. Esto es lo que vamos a sacar con nuestro contraste lineal.
aquí va a ir la información de las comparaciones específicas que estamos haciendo. Y este es por medio de la ANOVA. Y aquí va información del análisis en general. Y bueno, pues se concluye, ¿no? ¿Con qué? Con el criterio de rechazo. Criterio de rechazo con significancia alfa. Muy bien. Eso como lo veremos, que nuestra F calculada sea mayor que una F con un grado de libertad, el número de grados de libertad dentro de los grupos que nos indique la ANOVA y una significancia alfa. Y esto se encuentra en tablas. Este es nuestro criterio de rechazo. Si se rechaza, entonces H0, bueno, si se cumple el criterio de rechazo, H0 se rechaza y se acepta la hipótesis alternativa, ¿no? Que nos diría que nuestra comparación es correcta, que sí hay una diferencia en nuestro contraste. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a utilizar precisamente una ANOVA que hicimos en la clase 7. Y es este. A ver si se acuerdan de este ejemplo. Era que se selecciona una muestra homogénea de 24 estudiantes con los que se construyen 4 grupos de 6 alumnos. Y a un grupo se les advirtía que se les aplicaría un examen después y se le aplicó en un periodo corto de tiempo. Al otro se le avisó, pero se le aplicó en un periodo de tiempo largo. Y a los grupos 3 y 4 se les aplicó a tiempo corto y tiempo largo, pero sin avisarles. Y se obtenían estos resultados. Con estos 4 grupos teníamos estas calificaciones. En el ANOVA, nuestra hipótesis nula era que todas las medias eran iguales. Y la hipótesis alternativa es que al menos existe una media de un grupo que es diferente. Entonces, calculábamos todas nuestras sumas necesarias para las sumas de cuadrados. Con las sumas de cuadrados calculábamos nuestros cuadrados medios y los grados de libertad y encontramos un estadístico de F de Fisher con valor de 5.4. Y teníamos con unos cuadrados medios dentro de grupos de 100.9 y grados de libertad dentro de los grupos de 20. Ok. Entonces, vamos a copiar este ejercicio. Y es el que vamos a utilizar. Se obtuvieron los datos que nos piden. Observen así. ¿Dónde está? Aquí, en este paso. Utilizando una ANOVA se encuentran los cuadrados medios dentro de grupos y los grados de libertad dentro de grupos. Y en la ANOVA que se realizó, con estos datos se encontró un cuadrado medio dentro de grupos de 100.9 y grados de libertad dentro de grupos de 20. ¿Ok? Hicimos nuestra ANOVA y encontramos esos datos. Muy bien. También habíamos encontrado que las medias de los grupos tienen un valor de 76, 75, 62 y 4
72. Ujú. Entonces, vamos a hacer un contraste de vamos a hacer ese contraste. Que queramos ver si nuestra hipótesis nula nos indica que la media del grupo 1 es igual a la media del grupo 2, al promedio de las medias, perdón, del grupo 3 y del grupo 4. Ujú. Y esto, como se están promediando 3 medias, pues sería un 3, ¿no? Ok. ¿Cuál sería nuestra hipótesis alternativa? Pues simplemente la negación, ¿no? Que son diferentes. Diferente a el promedio de x2, x3, x4. Más y entre 3. Ok. ¿Cuál es el primer paso? Construir nuestra combinación lineal. C1, x1, más C2, x2, más C3, x3, más C4, x4. Listo. Ahora, vamos a elegir ujú. Vamos a elegir los signos positivos, negativos y cuáles son 0, ¿no? Como todos los grupos están dentro del criterio, el 1, el 2, el 3 y el 4, pues entonces ninguno es 0, porque todos se están comparando. Ujú. Todos están dentro del contraste. Muy bien, entonces no hay ceros. Ahora, positivos y negativos. Los de un lado de la igualdad van a tener un signo y los del otro lado van a tener otro signo. Ujú. Si uno es positivo, el otro es negativo y al revés. Ustedes lo eligen, no hay problema. Ahora yo quiero hacer que este sea negativo y entonces este va a ser positivo. Ujú. Entonces, el coeficiente de x1 es negativo y los demás son positivos. Ok, ahora los valores. Como del lado izquierdo solo tenemos una media, entonces puede tomar valores 1 y menos 1. Como es negativo, esto sería menos 1 por x1. Ujú. Del lado derecho tenemos un promedio de medias. Entonces los coeficientes son 1 entre el número de medias que se estén promediando. Observen que esto lo podemos escribir como, como un tercio de x2 más x3 más x4. Ujú. Entonces, para que lo recuerden bien, simplemente factoricen la suma de las medias y vean qué coeficiente les queda aquí. Ese es el coeficiente que tienen que utilizar. En este caso, decidimos que fueran positivos, entonces quedaría más un tercio por x2 más un tercio por x3 más un tercio de x4. ¿Ok? Ujú. Ahora sí, vamos a calcular nuestra L. Ujú. Esto es menos 1 por x1 tiene un valor de 76. Recuerden que es la media del grupo 1. Es decir, del grupo 1 sumamos todos los datos y dividimos entre el número de datos. O sea, 75 más 93 más 78 más 71 más 63 más 76 entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ujú. Entre 6. Y nos dio 76. Más un tercio. Y aquí sería x2, que es 85. Más un tercio, que es 62. Más un tercio de la media del grupo 4, que es 72. Ujú. Muy bien. ¿Me pueden ayudar a encontrar este valor? Que sería menos 76 más 85 entre 3 más 62 entre 3 más 72 entre 3. ¿A qué es igual?
Menos 3.01, ok, vamos a ver. A los demás les da algo distinto, les da igual. Ok, el resultado es menos 3. Ujú. Entonces, menos 3.01, sí, está bien. Entonces, ya tenemos L. Vamos a ver que se obtienen los cuadrados medios entre grupos de esta forma, ¿no? Entonces, vamos a copiarlo. Veamos y pegamos. Entonces, ¿qué necesitamos? N es igual al número de datos en cada grupo y quedamos que era 6. Ujú. L cuadrada es igual a, pues, menos 3 al cuadrado. Y eso es igual a 9. Ujú. Y ahora queda la suma de coeficiente CJ al cuadrado, desde J igual a 1 hasta acá. Ujú. ¿Eso qué es igual? Bueno, pues hay que observar nuestros coeficientes. Nuestro coeficiente son menos 1, un tercio y un tercio. Entonces lo sumamos, pero elevados al cuadrado. Es menos 1 al cuadrado, más un tercio al cuadrado, más un tercio al cuadrado y más un tercio al cuadrado. Recuerden que esto es menos 1 al cuadrado, pues va a ser 1, ¿no? Y aquí sería, tenemos 3 veces el mismo factor, entonces factorizamos, quedaría 3 por un tercio al cuadrado. Ujú. Ok, 1 en más 3 por 1 entre 3 al cuadrado nos da 1.33. Ujú. Ok, ahora sí, ya podemos calcular nuestros cuadrados medios entre grupos. Esto es igual a 6 por 9 entre 1.33. ¿Me pueden decir qué valor tienen esto, por favor? Ok, 40.6. A los demás les da algo diferente. 40.601. Ok, entonces lo mismo. Muy bien, entonces ya tenemos esto. Vamos a ver qué seguía. Esto lo necesitábamos para calcular nuestro estadístico, ujú, que es la f de Fisher.
Los cuadrados medios dentro de los grupos lo obteníamos de la ANOVA. Y entonces, nuestra f de Fisher va a ser igual a los cuadrados medios entre grupos entre los cuadrados medios dentro de los grupos. Ujú. Esto es igual a 40.6 que acabamos de encontrar. Y con el ANOVA se encontró unos cuadrados medios dentro de los grupos de 100.9. Lo cual nos da igual a ¿qué? 0.402. Ok, parece que están de acuerdo. Entonces lo dejamos como 0.4. Ujú. Muy bien. Ya tenemos esto. 0.4. Entonces, nuestro criterio de rechazo sería que nuestra f sea mayor que una f con un grado de libertad y los grados de libertad dentro de grupos que con el ANOVA encontramos era de 20. Y una significancia del 0.01%. Vamos a decir, significancia es igual a el 1%. Vamos a buscar este valor. F es mayor que. Entonces, los grados de libertad son 1, 20 y significancia del 0.01. Vamos aquí y encontramos. Aquí estamos en alfa igual a 0.01 porque 1 menos 0.01 nos da 0.99. Entonces encontramos un grado de libertad, es la primera columna, y nos vamos a el segundo grado de libertad igual a 20, que está aquí. Y nos da un valor de 8.096. 8.096. 8.096. Lo podemos dejar como 8.1. Este es nuestro criterio de rechazo. Entonces, si nuestra f de Fisher es mayor que esto, se rechaza H0. Si no, no se rechaza. Con una f de Fisher igual a 0.4, H0 se rechaza o no se rechaza. Recuerden que se tiene que cumplir esto para rechazarla y tenemos esto. Exactamente. No se cumple el criterio de rechazo porque f no es mayor que 8.1. Entonces H0 no se rechaza. ¿Y qué nos decía H0? Que la media de el grupo 1 es igual a la media del grupo 2, 3 y 4. Entonces aquí ya sí podemos decir específicamente algo sobre medias en particular. Aquí estamos diciendo que la media del grupo 1 no es diferente a las demás. Ya específicamente. Muy bien. Voy a hacer otro ejemplo de este para que lo puedan ver.
pero me voy un poquito más rápido porque ya va a terminar la clase. Pero es con los mismos datos, ¿ok? Es decir, en esta misma problema vamos a hacer otro contraste diferente. Supongamos que ahora queremos hacer el contraste. ¿Cómo lo puse aquí? Contraste 1, este sería el contraste 2. Ahora que ya vimos que la media 1 no es diferente a las demás, queremos hacer el contraste para ver si la media del grupo 2 es igual al promedio de las medias de los grupos 1, 3 y 4. 3 y 4. Listo. Y el promedio sería 1 entre 3. Recuerden que esto lo podemos escribir como 1/3 por x1 más x3 más x4. Entonces, 1/3 sería el coeficiente que utilizaríamos. Bien, esta es nuestra hipótesis nula. Vamos a construir nuestra combinación lineal, que es C1 por x1, más C2 por x2, más C3 por x3, más C4 por x4. Muy bien. Ahora, como todos los grupos están participando en el contraste, pues no hay valores cero, ¿no? Pero de este lado va a tener signo distinto que de este lado. Y podemos elegirlo menos y más o más y menos. En este caso voy a elegir que este grupo tenga los valores más y que este tenga los valores menos. ¿Ok? Entonces este es más, este es menos, este es más y este es más. ¿Qué valores van a tener? Pues bueno, como del lado izquierdo solo tenemos una media, no es ningún promedio, pues solo puede valer 1 y menos 1. Pero como lo elegimos como el valor negativo, pues entonces es menos 1 por x2. Para los otros tres tenemos un promedio y el coeficiente va a ser 1 entre el número de medias que se estén promediando, que serían 3. Entonces el coeficiente es 1/3. Aquí lo tenemos. Entonces quedaría, como son positivos, 1/3 de x1 más 1/3 de x3 más 1/3 de x4. Listo. Ahora vamos a encontrar ya el valor numérico. La media de x1 era de 76. 1/3 de 76 menos 1 por esto, más 1/3 de esto, más 1/3 de esto. Y ya nada más copio los valores, que son 76, 85, 62 y 72. 76, 85, 62 y 72. Hacemos este cálculo rápido, que es 76 entre 3 menos 85 más 62 entre 3 más 72 entre 3 es igual a 15. Esto lo verifican, por favor, ustedes. Ok. ¿Qué necesitamos para nuestros cuadrados medios entre grupos? Es igual a n, l cuadrada, entre la suma de coeficientes j. Entonces, vamos a ver. N es el número de datos por grupo, y aquí tenemos 6. L cuadrada va a ser igual a 15 al cuadrado, que es lo mismo que 15 al cuadrado es 225. Ahora, la suma de coeficientes j va a ser, teníamos, observen aquí, 1/3 menos 1, 1/3 y 1/3. Eso es 1/3. Recuerde que es al cuadrado. 1/3 al cuadrado. Más, el siguiente coeficiente es menos 1 al cuadrado. Más 1/3 al cuadrado más 1/3 al cuadrado. Y eso nos da
juntamos los 1/3 al cuadrado y nos da 3 1/3 al cuadrado más, y aquí tenemos -1 al cuadrado, 1. Ujú. Y observen que es la misma suma de coeficientes que habíamos hecho. Ujú. 3 por 1/3 al cuadrado más 1. Entonces nos daba 1.33. Ok, ya podemos calcular nuestros cuadrados medios entre grupos. Y esto va a ser igual a 6 por 225 entre 1.33, lo cual es igual a 6 por 225 entre 1.33. Es 1015.04. Ujú. Ahora, calculamos nuestra f, que son los cuadrados medios entre grupos, entre los cuadrados medios dentro de los grupos, y este es igual a 1015.04 que acabamos de encontrar, entre el valor que encontramos en ENANOVA, que era de 100.9. Ujú. Y esto es igual a 10.059, entonces 10.06. Ujú. Ahora simplemente hacemos nuestro criterio de rechazo, que sería el mismo. Ujú. Es el mismo criterio de rechazo. Y ahora sí comparamos. Con una F igual a 10.06, H0 ¿se rechaza o no se rechaza? El criterio de rechazo es que nuestra F sea mayor que 8.1. Si nuestra F vale 10.06, H0 ¿se rechaza o no se rechaza? Ujú. América dice que sí se rechaza, los demás que dicen. Sonia que también. Ok, tenemos 3 que sí se rechazan, 4. Muy bien, sí. Como F es, 10, es igual a 10.06, pues es mayor que 8.01. Por lo tanto, se cumple el criterio de rechazo y H0 se rechaza. Ujú. Y como H0 se rechaza, entonces se acepta la hipótesis alternativa, que simplemente sería, esto, ¿no? Si la hipótesis nula es esto, entonces la hipótesis alternativa es que la media del grupo X2 es diferente al promedio de las otras medias. Ujú. Y vamos a ver, las medias de los grupos 1, 3 y 4 son 76, 62 y 72. Y la media del grupo 85, del grupo 2, perdón, es justamente 85. Ujú. Pero nuestra hipótesis y todo nuestro contraste lo hicimos antes de conocer estas medias. Ujú. Lo planteamos antes de conocerlas, por eso es a priori. Y pues bueno, hicimos varios ejemplos. No sé si tengan algunas dudas. Ok, pues entonces lo dejamos aquí. Estas son las comparaciones a priori. Si tienen dudas pueden mandarme correo o mensaje para resolverlas. Y pues bueno, les subo las notas en un ratito para que las consulten y la tarea se las dejo probablemente el lunes, que sería simplemente una comparación. Yo les doy los datos que se obtuvieron en una nova
y ustedes hacen solamente la comparación lineal. ¿Ok? Pues bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente semana. Se cuidan mucho y que tengan un buen fin de semana. Gracias, igualmente. ¿Cómo queda la evaluación? 100% tareas. De la tarea 2 hasta la siguiente tarea es la 8, creo. Déjame ver cuántas tareas tenemos. ¿Va a enviar el video de este? ¿Sí lo sube? Sí, voy a tratar de subirlo. Gracias. No, seguramente el domingo. Gracias. Ahorita llevamos 7 tareas. Entonces, la que les voy a dejar sería la 8 y la siguiente clase les dejo otro, serían 9. Ujú. Pero como la tarea 1 es para quien la entregó como extra, entonces solo serían 8 tareas, de la 2 a la 9. Ujú. Y ese sería, el promedio sería su evaluación. Sí, el domingo trato de subir la clase y les mando el link. Ok, pues entonces nos vemos, se cuidan mucho. Gracias. Buen fin de semana. Gracias, buen fin. Igualmente.